Buenos días, hermanos, en la fe, amigos, hermanos de Movimiento de Fe. Dios les bendiga. Espero en Dios que estén bien, que estén pasando un tiempo eh, de paz, un tiempo de armonía en sus hogares, un tiempo también de esperanza, quizá también de confianza en que Dios está entre ustedes, Dios está entre nosotros, y hay una promesa fiel que Dios no nos dejará, que Dios no ignora ninguno de nuestros momentos, así como a Dios le agrada, como a un padre cuando las cosas van muy bien en sus hijos, así Dios le agrada cuando las cosas van bien, pero también se ocupa cuando las cosas empiezan a ir en forma difícil, en forma diferente, a como se esperan, a como deseamos, y empiezan a angustiar, empiezan a quitar la paz, la confianza que tenemos, y empiezan a venir una serie de situaciones adversas de cualquier índole, así de que yo quiero llevarlos hoy, hermanos, amigos, familia, a que puedan reflexionar sobre el tema, cómo Dios nos acerca a su palabra, cómo Dios nos acerca a sus caminos. Dios es un Dios que le mostró a Abraham cuando estaba ya eh, había llegado a un grado extremo en Sodoma y Gomorra el pecado de aquellos tiempos, quizá 4,000, 5,000, quizá 6,000 años atrás, porque estamos hablando de la era de nuestro Señor Jesucristo, 2,000 años y quizá 4 o 5,000 años atrás. Es un tiempo difícil y pensaríamos como que la maldad, los problemas son de este tiempo, son de esta generación, y no es así. El pecado ha estado presente en los tiempos, ha estado siempre a la situación, y perdón, así como en este tiempo podemos acercarnos al Señor, pero también a veces por nuestras mismas decisiones nos separamos del Señor. Bueno, pero decía en ese texto que como no podía expresarle a Abraham lo que haría por Sodoma, y empieza a señalarle que Abraham, con esa quizá fe, con esa inocencia, pero con esa convicción de que podía clamar y que podía pedir y que podía esperar una respuesta importante de parte de Dios. Pues lo vemos en Génesis, cómo empieza el Señor, le revela que destruirá a este pueblo, y empieza a clamar, a interceder Abraham por el pueblo, y empieza también a, a decir que si hubiese 50 justos en este pueblo, ¿cómo no habría esa oportunidad de eh, perdonar y evitar ese castigo? Y comenta que cómo no revelaría a su amigo Abraham que haría eso. Entonces Dios no es un Dios eh, que podamos ver que sea sorpresivo, o sea un Dios que no tenga misericordia cuando aplica aún su justicia. Y bueno, esa es la seguridad que tenemos, que confiamos en el pleno carácter, decía un pastor, en el pleno carácter
de Dios, que Dios no cambia, que Dios es fiel. Podemos nosotros ser infieles, inconstantes, podemos ser de a veces inclusive de doble ánimo. Estamos en un momento, en una postura muy convencidos y cambiamos. No es lo correcto, pero es una condición del ser humano. Y en este sentido el Señor dice, nos revela y nos dice que Dios no cambia. Y esa es la confianza que tenemos en el Señor, de que la palabra de Dios nos dice, pues, que así de que Dios no cambia sus promesas. Dice en Génesis 18, dice, después le apareció Jehová en el encinar de Mamre, estando él sentado a la puerta de su tienda en el calor del día, y alzó sus ojos y miró, y aquí tres varones que estaban junto a él, y cuando los vio, salió corriendo de la puerta de su tienda a recibirlos, y se postró en tierra, y dijo, Señor, si ahora he hallado gracia en tus ojos, te ruego que no pases de tu siervo, que se traiga ahora un poco de agua, y lavad vuestros pies, y recostaos debajo de un árbol, y traeré un bocado de pan, y sustentad vuestro corazón, y después pasaréis, pues por eso habéis pasado cerca de vuestro siervo. Y ellos dijeron, haz así como has dicho. Entonces Abraham fue deprisa a la tienda a Sara, y le dijo, toma pronto 3 medidas de flor de harina y amasa, y haz panes cocidos debajo del rescoldo. Y corrió Abraham a las vacas y tomó un becerro tierno y bueno, y lo dio al criado, y éste lo dio a prisa a prepararlo. Y tomó también mantequilla y leche y el becerro que había preparado, y lo puso delante de ellos, y él se estuvo con ellos debajo del árbol, y comieron. Y le dijeron, ¿dónde está Sara, tu mujer? Y él respondió, aquí en la tienda. Entonces dijo, de cierto, volveré a ti, y según el tiempo de la vida, he aquí que Sara tu mujer tendrá un hijo. Y Sara escuchaba a la puerta de la tienda que estaba detrás de él, y Abraham y Sara eran viejos de edad avanzada, y a Sara le había cesado ya la costumbre de las mujeres. Se rió, pues Sara entre sí, diciendo, después que he envejecido, ¿tendré deleite, siendo también mi señor ya viejo? Entonces dijo a Abraham, ¿para qué se ha reído Sara diciendo? ¿Por qué se ha reído Sara diciendo, será cierto que he de dar a luz siendo ya vieja? ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Al tiempo señalado volveré a ti, y según el tiempo de la vida, Sara tendrá un hijo. Entonces Sara negó diciendo, no me reí porque tuvo miedo, y él dijo, no es así, sino que te has reído. Y los varones se levantaron de allí y miraron hacia Sodoma, y Abraham iba con ellos, acompañándolos. Y Jehová dijo, ¿encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer? Habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra, porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Entonces Jehová le dijo, por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más, el pecado de ellos se ha agravado en extremo. Hermanos, vamos a orar y vamos a darle gracias a Dios por este tiempo. Señor, te damos gracias por tu palabra, porque tu palabra
Es una palabra de verdad, es viva, es eficaz, dice el texto, que es como una espada de doble filo que llega hasta lo más profundo y parte, incluso llega hasta el tuétano, a lo más profundo de nuestra vida, así de que delante de Dios no tenemos nada, nada que ocultar. Dios conoce absolutamente todo, los secretos más guardados de nuestro corazón, los secretos más guardados, Él los conoce, y si Él así lo quiere, los revelará. Pero Dios también sabemos que es un caballero, así de que cuando nos acercamos ante la presencia de Dios, vamos, Padre, en una condición totalmente, Padre, de sinceridad, de transparencia. No intentemos querer ocultar a Dios algo, porque no lo lograremos. Quizás se quedará en nuestro pensamiento, pero no es así, porque Dios conoce no solo nuestras vidas, sino dice antes de que usted y yo tuviéramos vida, hubiésemos nacido hasta a través del vientre de nuestra madre. Ahí Dios nos conocía desde antes. Así lo declara la palabra en el Salmo 142, 139. Así de que Dios es un Dios eterno, es un Dios de misericordia, es un Dios que nos ama, pero que también es justicia, dice juicio y verdad. Le damos gracias a Dios por su palabra. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Amén. En este texto, hace poco podíamos ver, quizá eso no es uno de los temas para mí muy quizá leído, pero sin duda es un tema que también no fácil para mí. Lo he escuchado que lo han predicado pocas veces. Hace unos días un pastor comentaba y él señalaba acerca de que esta palabra, y habla de tres personas, y si ustedes ven el texto señala que una de ellas es Dios mismo. Así de que cómo Abraham tenía esa sensibilidad. Abraham dice que estaba en su tienda en el desierto, en el lugar donde él vivía, donde tenía sus posesiones. Quizá esa tienda estaba rodeada también de las casas, de las tiendas de sus trabajadores. Perdón, dice que, dice este texto, dice, después le apareció Jehová en el encinar de Mamre, estando él sentado a la puerta de su tienda en el calor del día. Y alzó sus ojos y miró, y he aquí tres varones que estaban junto a él, y cuando los vio, salió corriendo de la puerta de su tienda a recibirlos, y se postró en tierra. Qué interesante que Abraham, en esa actitud de ser una persona que Dios puso su mirada en él, porque lo conocía, porque sabía quién era Abraham, y porque en él Dios quiso levantar una generación de fe, una generación que marca la diferencia entre el pasado, ese presente, y el que hoy nosotros conocemos a través de las Sagradas Escrituras. Y en este texto observamos cómo Abraham, en esa sensibilidad que viene a confirmar que como seres humanos tenemos cuerpo, alma y espíritu. Y cada uno de nuestros, quizá el cuerpo tiene sus funciones, el alma tiene sus funciones, pero el espíritu, que es la parte donde podemos entender
hay esa semejanza con Dios cuando dice que Dios nos hizo a su imagen y a su semejanza, es en espíritu, porque dice que a Dios nadie le ha visto, nadie, solo, desde luego Jesucristo, quizá Abraham, no dice aquí detalles de esa presencia divina, pero sí que Abraham pudo eh, quizá entender, no sabía que era Dios, pero su espíritu lo llevó, dice, a postrarse, dice, y se postró en tierra, dice, se humilló, así de que esa es la paz que nos encuentra en nuestra vida cuando tenemos ese momento en que Dios viene a nuestro encuentro. Por cierto, a veces nosotros pensamos que nosotros estamos buscando a Dios, que nosotros estamos a la búsqueda de Dios y es exactamente lo contrario, que Dios es el que ha puesto su mirada en nosotros y Él es el que está a la búsqueda nuestra. Así de que somos afortunados cuando hemos creído en Dios, cuando sabemos quién es Dios en nuestra vida y es una palabra, es una bendición que no tiene exclusión. Es una palabra incluyente. Es una palabra que dice que a todo aquel que en él cree, dice que no le echa fuera. Así de que es una palabra que podemos decir que así como Dios es omnipotente, esa grandeza de Dios no tiene límites. Y precisamente, volviendo al texto, podemos ver que algo importante estaba pasando en esta situación. Y bueno, nosotros vemos cómo Abraham tenía esa sensibilidad, tuvo esa sensibilidad, y quizá también nosotros en este tiempo, Dios nos invita a tener esa sensibilidad, no porque seamos santos, porque seamos perfectos, sino porque somos justificados por la fe. Podemos tener esos encuentros sobrenaturales con Dios. No estoy hablando de encuentros oscuros, sino divinos, donde hay la paz, donde la confianza es plena, donde no entramos en situaciones oscuras, en situaciones irregulares, sino entramos en un camino claro, así como nos muestra este texto. Así de que Dios es fiel a su palabra y en ese sentido dice podemos ver cómo Abraham pudo invitarlos. Ellos aceptaron esa invitación. Así que dice que uno de esos tres era Jehová, era Dios mismo. Así de que Dios eh, es soberano, la tierra fue creada por Él y le pertenece y es dueño absolutamente y Él es soberano en todo. Así de que quizás si el texto no nos revela características de estos tres varones, dice, bueno, por alguna razón, lo que sí creemos es el mensaje que traía y esa confianza que venía de parte de Abraham. Así de que rápidamente dice que preparó todo lo mejor que tenía. Rápidamente no dudó de ofrecerles todo lo mejor que tenía en casa entre sus posesiones. Dice que tomó, dice Abraham, dice que corrió a las vacas y tomó un becerro tierno y bueno y lo dio al criado, dice, y éste se dio prisa a prepararlo, tomó también mantequilla y leche y el becerro que había preparado, dice, y lo puso delante de ellos, y él se estuvo con ellos debajo del árbol, y comieron, y le dieron, y le dijeron, ¿dónde está Sara, tu mujer? Y él respondió,
aquí en la tienda. ¿Cómo vemos nosotros que Dios llega a nuestra vida en los momentos, cuando menos a veces, aunque lo estamos desesperados por una respuesta, depende de la circunstancia? Aquí no habla de ello, pero sí dice que Abraham estaba alerta, no nos dice que estaba pasando por un momento de tribulación, por un momento difícil. Algún pastor señala que quizá estaba en un momento quizá de muy personal, pero dispuesto a correr, dispuesto a esa disposición que él tenía. Y en ese sentido vemos cómo fue receptivo a la presencia divina y no dudó, y yo creo que esa decisión que tuvo no se permitió quedarse con el deseo de ofrecerle lo mejor que tenía, porque su espíritu sin duda le reveló quién estaba en su presencia. Y en ese sentido vemos pues que le ofreció todo lo mejor, y a veces nosotros decimos que ofrecemos y qué recibimos a cambio. Qué tremendo, qué cosa importantísima vemos aquí de que Abraham en el tiempo pasado estaba precisamente quizá con la promesa de que recibiría, de que sería padre de él, no solo de una nación, sino él tendría su propia descendencia. ¿Y qué le dice en este texto a Abraham? Le dice que era el tiempo que Dios había escogido, que Dios iba en una misión, como nos señala la parte final de lo que hemos leído, a este tierra, pueblo que había, dice, la maldad se había llegado a un límite, pero vemos cómo Abraham recibe dos cosas. Uno, adorar a Dios, se postró delante de Dios, fue grata esa ofrenda, esa actitud de adoración, pero también fue grata ese holocausto, esa ofrenda, y dice que comieron juntos. Qué interesante, qué hermoso esta situación que podemos ver. ¿Y qué hay en esta parte? ¿Sí? Le dice, pregunta por su esposa. Aquí no hemos visto en el texto que Sara hubiese estado con estos varones, con Dios mismo, dice Jehová. Y obviamente Dios pregunta dónde está Sara, y contesta Abraham, ¿dónde estaba Sara? Dice, ¿dónde está Sara, tu mujer? Y él respondió, aquí, en la tienda. Entonces dijo, de cierto volveré a ti, y según el tiempo de la vida, he aquí que Sara, tu mujer, tendrá un hijo, perdón. Y Sara escuchaba a la puerta de la tienda que estaba detrás de él, y Abraham y Sara eran viejos y de edad avanzada, y a Sara le había cesado ya la costumbre de las mujeres. Dice que se rió, ¿sí? Entonces le pregunta que por qué se había reído, y se atemorizó porque no había tenido ese diálogo, pero sí en su sentir. Por eso señalamos que Dios conoce lo más profundo, la parte más quizá íntima por la cual estamos en este momento pasando, en este momento, en esta circunstancia atravesando, y que quizá a veces la gente puede ver que está preocupado, que está triste, que está emocionado, pero a veces no sabe por qué. Bueno, Dios sí lo sabe. Y esto no se lo reveló, dice, sangre ni carne, sino el poder espiritual que él tiene, que conoce a su creador, conoce a su creación, perdón. Así de que en ese sentido Abraham estaba convencido de que era un momento divino. Y en ese sentido dice, entonces dijo Abraham, ¿por qué se ha reído Sara diciendo,
¿Será cierto que he de dar a luz siendo ya vieja? Dice, y aquí hay algo importantísimo para ti, amigo, hermano, familia, que estás pasando por un tiempo difícil, donde crees que ya nada puede resolver una situación, quizá un diagnóstico médico, quizá una evidencia absoluta de que las cosas no van a mejorar, que las cosas van a ser muy difíciles, o también el otro tema, una relación que perdida, que ya no se podrá restaurar, quizá un negocio perdido que ya no podrás hacer nada, absolutamente nada, y sientes que ya se perdió todo, que todo viene en contra y él se expone a sí mismo, el Señor, y dice, estoy diciendo algo y no lo creen. Estoy afirmando algo, le dice a Abraham, porque Abraham tenía esa actitud de obediencia, quizá él tenía esa actitud de saber que Dios estaba ahí. Eh, no hay evidencia de que él conociera quién era Dios, pero sabía, ¿sí? ¿Por qué? Porque él traía un pacto. Ya había él salido de su tierra y de su parentela para ir a la tierra, dice esta palabra, donde Dios lo llevaría, y ya estaba en esta tierra. Él ya estaba viviendo en ese pacto, en la promesa, estaba viviendo en obediencia, estaba él confirmando muchas cosas que Dios estaba haciendo en su vida, y por lo cual no tenía duda de que él estaba en una tierra ajena, pero con un Dios que lo sostenía. Y esa era la evidencia más importante de que no se sentía abandonado. Abraham sentía que donde quiera que él iba, la presencia de Dios lo acompañaba, lo dirigía, y por supuesto que como todo ser humano tenemos días en los cuales nos sentimos muy fortalecidos y en otros días nos sentimos muy temerosos, debilitados, cuestionamos todo, nada nos creemos, queremos darle, querer evidencias, argumentos, y nos vamos por el camino quizá paralelo y a veces opuesto a la presencia de Dios, a la autoridad de Dios, y eso quizá es de las peores decisiones que podemos tomar. Por eso dice la palabra que estemos a cuenta cada día para que volvamos rápidamente y no nos separemos, no hagamos larga la distancia, el espacio para volver a los pies del Señor, para volver a nuestra relación con el Señor. Así de que, ¿qué encuentra aquí? Bueno, el tiempo, cuando le dice a Abraham que en este tiempo su esposa concebirá, tendrán un hijo, ¿sí? Y qué interesante. Hermano, si tú tienes una ofrenda para el Señor, dala. Eso me lo digo yo mismo, que no reservemos, que podamos quizá ser aquí muy correctos y queremos lo mejor a Dios. A veces queremos darle lo mejor a una persona, llámese de tu esposa, tu esposo, para una relación quizá especial de personas que están encontrando en un noviazgo para esa prometida, prometido, o también para ese amigo especial que se ha vuelto especial a lo largo de la vida y queremos darle lo mejor. No es malo pensar en agradar a esa persona, lo que es inconveniente es de que no tengamos esa misma actitud con el Señor, que te da todo, que te conoce, que no tiene límite en darte lo mejor, y a veces nosotros escatimamos. Que tengamos una actitud correcta como la tuvo Abraham, que podamos ofrecer lo mejor de lo que tenemos. Si no lo hemos hecho, es tiempo de poder hacerlo. No nos recriminemos. Dios, cuando viene a nuestro encuentro es porque podemos hacer algo importante. Así que yo te animo que no vuelvas al pasado,
no te cortes, sino al contrario, ¿sí? Que puedas ser sensible y tener un espíritu agudo, una relación muy aguda, de tal manera de que puedas identificar cuando Dios está a tu encuentro y puedas ofrecerle, y pueda yo también ofrecerle lo mejor a Dios, ¿sí? Demos lo mejor al Maestro, al Señor, y vemos cómo el Señor, sin ser la preocupación, perdón, de Abraham, encontró una respuesta que llegaba el tiempo de que sería padre, su esposa concebiría un hijo, pero también algo tan importantísimo también de que se estaba haciendo realidad ese pacto de una descendencia en Abraham, en Sara, con su hijo Isaac. El hijo de la promesa había llegado. Y bueno, también vemos aquí que le dice el Señor, ¿habrá algo imposible para Dios? Sí. Eh, Así de que, ¿y qué hay de importante en nuestra vida? Y en ese sentido, que nosotros tengamos esa actitud en nuestra vida. Y en ese sentido, tengamos esa conciencia plena y en todo, Dios, eh, que cuando Dios está dándonos una palabra, no tengamos duda de que en su tiempo lo recibiremos, de que Dios no tarda, a veces a nosotros se nos hace tarde, queremos que las cosas lleguen en nuestro tiempo, cuando nosotros las estamos quizá vemos que este es el tiempo y sentimos que si en este tiempo no llegan las respuestas de Dios, llegarán tarde, y no es así, porque Dios conoce los tiempos, Dios conoce exactamente por qué pasan o no pasan las cosas, y en este sentido vemos pues cómo Dios tiene esa eh, importante eh, control de los tiempos en nuestra vida, y en esa situación cómo Dios cumple su palabra, los tiempos, como a Abraham le dice el Señor, Jehová dijo, encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer, habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra. Porque yo sé, dice, que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Y vemos pues cómo vemos, dice en el texto después, dice en el 22, dice, y se apartaron de allí los varones y fueron hacia Sodoma, pero Abraham estaba aún delante de Jehová. Y se acercó a Abraham y le dijo, ¿destruirás también al justo con el impío? Quizá haya 50 justos dentro de la ciudad, destruirás también y no perdonarás al lugar por amor a los 50 justos que estén dentro de él. Lejos de ti el hacer tal que hagas morir al justo con el impío, y que sea el justo tratado como el impío, nunca tal hagas. El juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo. Entonces respondió Jehová, si hallare en Sodoma 50 justos dentro de la ciudad, perdonaré a todos en este lugar por amor a ellos. Y Abraham replicó y dijo, he aquí ahora que he comenzado a hablar a mi Señor, aunque soy polvo y ceniza. Aquí ya Abraham estaba en plenitud, sabiendo que estaba en presencia de Dios mismo. Quizá faltarán
de 50 justos, 5 destruirás por aquellos 5 toda la ciudad. Y dijo, no la destruiré si hallare allí 45. Y volvió a hablarle y dijo, quizás si hallare allí 40. Y respondió, no lo haré por amor a los 40. Y dijo, no se enoje ahora mi señor, si hablare quizá se hallaran allí 30. Y respondió, no lo haré si hallare allí 30. Y dijo, aquí ahora que he emprendido el hablar a mi señor, quizás si hallaren allí 20, no destruirá, respondió por amor a los 20. Y volvió a decir, no se enoje ahora mi señor, si hablare solamente, si hablare solamente una vez, quizá se hallaren allí 10, no la destruiré, respondió por amor a los 10. Y Jehová se fue luego que acabó de hablar a Abraham, y Abraham volvió a su lugar. Vemos pues que dice la palabra que no hay justo delante de Dios, pero a través de nuestro Señor Jesucristo, la sangre vertida por nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, dice que a través de Él fuimos justificados pues por la fe. Y en ese sentido vemos cómo Dios en el pacto, en el inicio, había un cordero que haría perfecto el pacto, y era el Señor Jesucristo en la posteridad de que estamos hablando en este lugar. Vemos pues en esa virtud cómo el Señor nos lleva a este encuentro. La palabra de Dios es, eh, eh, vemos cómo es pertinente, la palabra de Dios es fiel, la palabra de Dios es trascendente en nuestras vidas, y en ese sentido pues podemos entender la grandeza de nuestra relación con el Señor. Una relación donde cuestionamos mucho en momentos porque nosotros queremos las cosas a nuestra manera, y el Señor nos dice que lo que Él nos ofrece es lo mejor que podemos hacer, pero a veces no estamos dispuestos porque nuestra fe es muy baja, nuestra fe es muy incipiente y dudamos. ¿Por qué? Porque a nuestra vista las cosas que deseamos son las que nuestra mente conoce, nuestra sociedad, nuestro medio nos permite ver qué es lo exitoso, qué es lo bueno, y nos olvidamos de que Dios conoce no solo el tiempo de mañana, sino conoce nuestra vida. Y ahí vemos nosotros que fallamos muy a menudo porque escatimamos a nuestro Dios muchas cosas, entre ellos la obediencia, que es la característica. ¿Qué le pidió Dios a Abraham? ¿Qué le pidió Jehová a Abraham? ¿Le pidió dinero? ¿Le pidió bienes? ¿Le pidió posesiones? Solamente le pidió obediencia. Y cuando Dios nos pide obediencia, eso es la parte con la cual podemos agradar a nuestro Señor. Y en ese sentido, pues, quiero llevar este mensaje para decirte que si estás en un tiempo difícil, suelta todo aquello que tienes en tus manos y ponlas en las manos de Dios, porque en esas manos son perfectos. Es la mejor decisión que podemos tomar. Creo que es un tiempo donde titubeamos, dejemos de titubear para tener esa decisión firme de poner las cosas en las manos de Dios. A veces decía un pastor que muchas cosas fantasiosas quizá en nuestra vida nos hacen perder el rumbo, perder las grandes oportunidades, no tener ese momento de estar en el momento adecuado para apropiarnos de una promesa, de una palabra de parte de Dios, y que nos podamos decir, Señor, heme aquí, como dijo Isaías. Y en ese sentido creo que entendamos que nosotros
tenemos expectativas del día de mañana, pero no tenemos la plena certeza de qué pasará ni siquiera en una hora en adelante. ¿Por qué? Porque solamente las cosas en el control de Dios tienen dirección, tienen propósito y tienen sentido. Si Dios está hablando a tu corazón en este momento para que reconsideres una decisión en tu vida, para que afirmes una decisión en tu vida, no lo ignoremos, no lo ignores, porque Dios dice que visita a sus hijos, pero también visita la maldad sobre sus hijos, y dice que es una maldad que se va de generación en generación, así de que tengamos cuidado de nuestra relación con el Señor, de no ofender a nuestro Dios, y en todo le damos honra y gloria, porque esta palabra que podemos ver en este momento nos ubica en un punto importante. Dios es soberano, Dios es tu Señor y Dios así quiso encontrarse con Abraham y quiso reconocer su obediencia y quiso reconocer que Dios es un caballero, que Dios no va a hacer nada en contra de la humanidad si no lo revela antes a través de su palabra, a través de un momento específico en tu vida, una circunstancia específica en tu vida, así de que Dios nos lleva por caminos de verdad, por caminos especiales y a nuestro favor. Dice la palabra en Jeremías, porque los pensamientos de Dios son de bien y no de mal, para darnos el fin que esperamos, Jeremías 29. Y en ese sentido creo que podemos entender que el carácter de Dios no cambia, pero también el carácter de Dios es justo y es justicia también. Así de que no nos equivoquemos, dice la palabra de Dios, que busquemos a Dios en tanto pueda ser hallado. No siempre vamos a poder encontrar a Dios, pero Dios tiene este tiempo a tu vida, y si en este día, en esta ocasión, te estás encontrando con esta palabra, no retardes una decisión en tu vida, acéptalo plenamente, ¿sí? Sé sensible al llamado de la palabra del Señor. Así de que quiero llevarte pues en esta palabra cómo Dios puede entender por qué Él nos creó en esa parte espiritual y bueno, no es quizá el momento porque ni siquiera dominamos ese tema, pero Dios ha creado a un ser humano en condiciones muy, muy especiales, así de que tenemos una funcionalidad de nuestro cuerpo inentendible, solamente Dios sabe. Quizá hoy a través de la ciencia médica, de los científicos conocen el funcionamiento del cuerpo humano, pero eh, saben también que el cuerpo humano tiene un diseño muy, muy especial, no es producto de la casualidad, no es así, sino de un toque divino, de una decisión divina de darnos vida en la forma como Dios ha querido. Y hoy nos conocemos a nosotros a través de, insisto, de la ciencia, sabemos el funcionamiento de los órganos vitales y bueno, gracias a Dios porque ha tenido un cuidado especial, dice que nos ha hecho poco menor que los ángeles. Y en ese sentido, pues Dios eh, es fiel a su palabra. Dice ese texto, después de esta grandeza, de ver, de ser sensibles a la presencia de Dios, de ofrecerle a Dios lo mejor y también de saber que Dios siempre tiene una palabra de bendición para su vida y que dice la palabra que no la dudemos, que la afirmemos y que Dios también cuando te ha llamado, cuando eh, se ha ido a tu encuentro, Dios nunca te va a ignorar, siempre te va a reconocer porque es un caballero, el Señor así lo muestra su palabra y le da la oportunidad incluso como lo hizo Abraham de decirle al Señor, por favor no lo hagas, no lo hagas, no lo hagas. Y como contesta el Señor y nos damos cuenta pues de que
dejó esa parte para la posteridad porque solamente había una ofrenda perfecta de justificación a través de nuestro Señor Jesucristo, como lo hemos señalado. Dice esta palabra también, quiero llevarlos a Miqueas 6:8. Dice, en esta palabra, en Miqueas dice, oh hombre, dice, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. ¿Podemos ver esto en Abraham? Por supuesto que lo podemos ver. Dice que vio, actuó, dice, se arrodilló delante de la presencia de Dios, ofreció lo mejor que tenía. Esto lo podemos ver. Entonces dice que dice ese texto, oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia, dice, y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Así de que esa es la parte importante que también podemos ver. Y en esta parte dice también, dice, cuando delante de las circunstancias vemos que a veces vamos en sentido opuesto a nuestra comunión con el Señor, bueno, viene a nuestra mente también este texto, dice que separados de Dios no podemos permanecer de pie firmes. Dice en 1 Corintios 10, 12, 13, dice, así que el que piensa estar firme, eh, mire que no caiga, dice. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará, dice, ser tentados más de lo que podáis resistir, sino que también, juntamente con la tentación, dice, eh, sino también dice, juntamente con la tentación, la salida, para que podáis soportar. Así de que en ese sentido, eh, sino que dice, dará también juntamente con la tentación la salida. Tenemos una relación segura en las manos de Dios. Yo te animo a que puedas confiar que Dios tiene planes de bien para tu vida, para su vida, que no dude que cuando Dios viene al encuentro es porque Dios está buscándolo y quiere darte y ofrecerte lo mejor. A veces pensamos que nuestra vida es lo más valioso que tenemos y sentimos que cuando nosotros aceptamos la palabra de Dios estamos casi entregándole lo mejor nuestro y qué situación tan difícil porque lo que nosotros valuamos o valoramos como especial no nos pertenece, no nos pertenecemos a nosotros mismos, así como le dijo el Señor Jesús al rico, ese rico joven rico que se le acercó, quería, dice, hacer algo importante y que le dice el Señor, bueno, pues vende lo que tienes. Y bueno, qué interesante es de que no lo hizo, porque consideró que era lo más valioso que tenía, era la seguridad que tenía y no quiso entregarla. Y sabemos, dice, que poco ese mismo día estaba por entregar su vida. Así de que no nos pertenece que tengamos esa sensibilidad de entender que así como cuando estamos en un quizá
vamos en una, por cierto, se ejemplifica mucho, ¿no? Que a veces cuando vamos, quienes tenemos la oportunidad de conducir un vehículo y vemos a personas motociclistas que van con una prisa, con una tremenda de moviéndose y nosotros pensamos que, bueno, que el conductor de un vehículo de automotor de cuatro ruedas va mucho más seguro que otro que va en dos ruedas, un motociclista o una bicicleta. Y bueno, sin embargo, cuando se va actuando, va él confiado en que lleva el control de ese vehículo. ¿Y qué sucede? Bueno, es trágico, pero también lo es para el conductor, así de un vehículo, así de que, ¿dónde está nuestra seguridad? Pues nuestra seguridad está en Dios que hizo los cielos y la tierra. Así de que dice, ¿de dónde ese texto importante, ese Salmo 121 que lo escuchamos a través de un mensaje? El Salmo 121 que dice, ¿de dónde? Dice, alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Dice, mi socorro viene de Jehová de los ejércitos. Así de que quiero cerrar este mensaje diciéndote que no te apartes del Señor, no lo cambies, no lo cambiemos, no lo cambiemos. No sustituyas a Dios en tu vida por quizá un momento especial, por muy especial que sea, y esto no lo podemos decir y aplicar a todos, al mismo que lo expresa, dice, alzaré mis ojos a los montes, 121, Salmo 121, ¿de dónde vendrá mi socorro? Dice, mi socorro viene de Jehová que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí, no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Jehová es tu guardador, Jehová es tu sombra. Dice a tu mano derecha, el sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. Jehová te guardará de todo mal, él guardará tu alma, Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Qué hermoso. También dice el Salmo 91, el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora, con tus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temerás al terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos, porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. Así de que quiero cerrar esta reflexión y decirte que Dios quizá a través de otras personas que están intercediendo por ti, porque no es que nuestra fe no tenga un precio, a veces no sabemos quién está orando por ti, es muy dado que a veces en la fe nos digamos estoy orando por ti, estoy intercediendo por ti, perdón, estoy pidiéndole a Dios porque te responda, porque Dios te guarde, te libre. Y bueno, la realidad es de que Dios ha puesto en el corazón también de intercesores que pelean tus batallas, se unen a ti en esa pelea
de las batallas, y Dios tiene un ejército, y si aún no hubiera humanos, dice que intercedieran por ti, hay ángeles intercediendo, porque Dios ha puesto a ángeles para tu resguardo, para tu bienestar, así de que no estamos solos. Dios se ha ocupado de ti en cualquiera de las circunstancias, decirte que decidas del lado de Dios. Las bendiciones de mañana están seguras en las manos de Dios. No arriesguemos, porque a veces nosotros pensamos que si no tomamos una decisión por algo, por alguien, una decisión por la decisión importante, vamos a perder esa oportunidad. Ciertamente hay oportunidades que vienen de parte de Dios y es necesario que tengamos esa sensibilidad para entender que si vienen de parte de Dios las tomemos. Son quizá esas bendiciones por las cuales has estado orando, por las cuales otros te han estado intercediendo, y a veces estamos distraídos y vienen las bendiciones a nuestra vida y las dejamos ir. Pero qué de aquellas visitas que no vienen de Dios y a veces las tomamos como si fueran nuestra seguridad para mañana, y qué difícil que no es así. Entonces yo creo que la actitud de poder entender cuando Dios está a nuestro encuentro y que podamos decidir, eso es una característica importante de que estamos en el lugar correcto, en el momento correcto, y porque dice que la palabra de Dios vendrá a nuestro encuentro. Así de que yo te animo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, porque dice ese texto, Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Así que Dios es el que ha preparado ese encuentro a tu vida, y si Dios te está buscando, tómalo, no lo dejes ir. Esta es la gran oportunidad, porque de esa actitud, como vemos en este pasaje que hemos leído en Génesis 18, ¿sí? Vemos esa palabra que nos dice que Dios es fiel a su palabra y que Dios no te dejará, que Dios te traerá a casa y que Dios responderá tus oraciones, y que aún cuando estemos en manos del injusto, a veces del perverso, dice la palabra de Dios, que Dios nos rescatará de ahí. Así de que oramos también por los jóvenes que han tomado decisiones, que hoy los tienen enfrentados, personas que han tomado decisiones de cualquier edad, incorrectas, equivocadas, y que por alguna situación, estando distraídos o buscando algo, llegamos al lugar incorrecto, con las personas incorrectas, en el momento incorrecto, y hoy se están viviendo situaciones muy tristes, lamentables, que no solo son pasar por una experiencia, sino que también están comprometiendo el patrimonio de tus padres, de la familia, de mucha gente que le duele que estés pasando, quizá por una cuestión de cárcel, de enfermedad, no lo sé, pero yo quiero decirte que Dios tiene planes de bien para su vida, y Dios actuará por su misericordia y pondrá a las personas correctas ahí que hagan justicia. Pondrá a esas personas, esos ángeles que revisen esos expedientes, esos juicios, esos contratos, revelará, y Dios no nos dejará en la pérdida. Dios nos dará el fin que esperamos. Dios nos llevará a victoria, porque es su palabra que confiemos que Dios es fiel y que Dios dice que ensanchará nuestros territorios, dice en Isaías, y también esa palabra hermosa que también la podemos señalar en Génesis 28, y con esto ya estamos terminando. Así de que dice cuando le decía a Jacob que regresaría a su tierra. Dios te va a regresar, te va a restituir. Dios no te va a dejar en la pérdida, te va a traer a victoria, a ganancia. Así de que Dios es Dios de misericordia. Y en ese sentido dice este texto dice en Génesis 28, perdón,
Dice, será tu descendencia, dice, como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur, y a todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. Así de que Dios trae bendiciones. Dice, he aquí, dice, yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres y volveré a traerte a esta tierra porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Así que estas personas que están en una cárcel, que están en un hospital, que están en una situación difícil aún, en un secuestro, que están en una situación adversa, el Señor nos dice que no nos dejará, que no los dejará ahí, los traerá a casa con vida, con victoria. Así que declaramos que en medio de la adversidad y de los tiempos difíciles, dice la palabra, que caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, pero sobre ti no sobrevendrá mal. Y aun cuando estés pasando por un momento amargo, Dios te dice que hay esperanza para tu vida. Dios es nuestra esperanza, nuestro refugio, nuestro amparo, nuestra fortaleza. Dios es nuestro Señor y Dios. Dios le bendiga. Vamos a orar. Señor, muchas gracias por tu palabra, por su palabra, muchas gracias por este tiempo, porque su palabra se explica por sí misma, su palabra tiene poder por sí misma. Y Padre, gracias por permitirnos este tiempo. Bendecimos, Señor, la vida de nuestros hermanos en la fe, de nuestra familia. Bendecimos a nuestros hermanos, Padre, por sus nombres. La vida de mi hermano Rufino, Zulbarán, Andrade, Padre, que lo bendigas, que bendigas también la vida de esta señorita que conocemos, Mara, Padre, en este problema de cáncer, este señor Benito, Padre, que bendigas a una abogada, Silvia, Señor, que la bendigas, que seas con ella en su vida, a los enfermos, a los que están en las cárceles, a nuestros conocidos hijos de hermanos que están próximos a una audiencia, Padre, que haya victoria, que haya una solución, Padre, de justicia, donde tu mano, Señor, Padre, toque, Padre, lo más sensible de esos asuntos y se haga justicia a pesar de quien que esté oponiéndose, sea quitado y sea revelado y sea descubierta toda mala intención, aún en los contratos, Padre, en las relaciones comerciales, donde podemos ver que hay tanta, quizá a veces mucha audacia, mucho conocimiento, mucha justicia. Padre, sin embargo, están actuando injustamente, están, Padre, llevando a extremo a situaciones. Te pedimos, Padre, por las personas que están en una situación difícil también en sus negocios. Padre, bendecimos tu nombre, declaramos tú conoces a estas personas, Padre, y declaramos que tú tienes bendición para sus vidas, Padre. Ponemos la vida de nuestro amigo David tú lo conoces, Padre, y que se haga justicia en cada uno de sus actos, en cada uno de sus negocios, pero que haya misericordia a su vida, a su familia, a su entorno. Padre, gracias por todo. Damos a ti la honra, la gloria, también a nuestra familia cercana. Padre, bendice, Señor, sus hogares, bendice sus posesiones, sus trabajos, Padre. Bendice, Padre, que guardemos como un tesoro nuestra relación contigo, Padre, y no negociemos, Padre, nuestra relación, Padre, para ir Padre, a momentos de incertidumbre. Ayúdanos a ser fieles a tu palabra y a guardar, Padre, como un tesoro nuestra relación contigo. Lo declaramos en el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo. Bendecimos a nuestro presidente, a su equipo de gobierno, bendecimos a los líderes, a los gobernadores, a todas las personas que están en eminencia, para que gobiernen, Padre, senadores, diputados, jueces, ministros, magistrados, Padre, para que dirijan sus negocios, Padre, oficiales con temblor y temor, y que hagan justicia en todo, Señor. Lo declaramos en el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.